A los 50 años, mi esposo murió en un accidente de coche. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontré una caja y desenterré un secreto que había estado oculto durante años. Dentro había fotos, cartas, un certificado de nacimiento y un certificado de matrimonio que pertenecía a ellos. En el certificado de nacimiento, el nombre de la madre no era el mío, sino el de otra mujer. Sin embargo, el nombre del padre era claramente el de mi esposo. Al ver las fotos que abarcaban años y leer las palabras de amor en las cartas, la verdad dolorosa salió a la luz. Las décadas de nuestro matrimonio sin sexo habían sido una mentira bien calculada. No era que mi esposo fuera incapaz, simplemente no estaba interesado en mí. El supuesto matrimonio sin sexo era solo una excusa para mantenerse fiel a su primer amor, la mujer que nunca pudo olvidar. Y la hija que había criado con tanto amor y dedicación no era una niña adoptada al azar. Era la hija ilegítima de mi esposo y su primer amor. Abrumada por el dolor y la traición, sufrí un derrame cerebral y morí en el acto. Mi alma flotó sobre mi cuerpo mientras veía como la hija que tanto había amado tomaba del brazo a otra mujer y la llamaba dulcemente mamá. Ambas se repartían la herencia que había dejado y se burlaban de mi muerte, diciendo que había muerto como me lo merecía. Cuando volví a abrir los ojos, era la Nochevieja de 1995, la noche en que mi esposo me pidió adoptar a la hija de su primer amor. Capítulo 1. Observé mi rostro joven en el espejo y no pude evitar pellizcarme. La puerta se abrió y Lucas entró con un cuenco de sopa en la mano. Tómate esto. Voy a matar al pollo. Hoy es la víspera de Año Nuevo, y todavía tenemos que usarlo para la ofrenda ancestral. Si esperamos más, será demasiado tarde. Dejó la taza en la mesa, me tocó la frente suavemente y salió de la habitación. Al mirar a mi alrededor, vi los caracteres rojos de Fu pegados en las paredes y el calendario de 1995 colgado no muy lejos. Fue entonces cuando me di cuenta, había renacido. Había regresado al momento en que todo aún no había comenzado. Lucas y yo nos conocimos en una cita a ciegas. No nos conocíamos de antes, pero durante el encuentro tuvimos una buena impresión el uno del otro, con nuestras familias presionándonos para casarnos. Pronto fijamos la boda. Nuestra vida matrimonial fue tan tranquila y monótona como un vaso de agua. El único defecto era el problema físico de Lucas. En nuestra noche de bodas, no pasó nada. Simplemente dormimos bajo la misma manta, cada uno de su lado. Después intenté acercarme a él, pero siempre fracasábamos. Lucas finalmente confesó. Me dijo que tenía un problema en ese aspecto y que nuestro matrimonio sería sin sexo. Al principio me enfurecí y lo acusé de engañarme. Cuando le pedí el divorcio, se arrodilló frente a mí, pidiéndome disculpas y dándose bofetadas. Dijo que me quería tanto y tenía tanto miedo de que lo rechazara, que por eso me había mentido. Mis padres biológicos me abandonaron en la nieve al ver que era una niña. Mis padres adoptivos me criaron, pero cuando cumplí 10 años, ambos fallecieron, dejándome huérfana. La llegada de Lucas fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. En ese entonces, realmente me importaba, así que cedí. Después de todo, aparte de la falta de intimidad, Lucas me trataba bien. Era como un marido perfecto de cuento moral. No importaba lo ocupado que estuviera, siempre encontraba tiempo para cocinarme algo delicioso. 3 años después de nuestra boda, en la víspera de Año Nuevo, Lucas me pidió adoptar una hija. Así fue como adoptamos a Roma. En mi vida pasada, traté a Roma como a mi propia hija. La amé con todo mi corazón, solo para descubrir, tras mi muerte, que ella había tomado mi herencia y se la había dado a otra mujer. Se había comido todo lo que dejé atrás, incluso me había insultado, llamándome una mujer despreciable que había robado el lugar de su madre. Pensar en eso ahora hacía que me doliera el pecho. Miré la taza de agua humeante, pero el calor no podía derretir el frío en mi corazón. Era la víspera de Año Nuevo. Salí y vi a Lucas ocupado en el patio. En lugar de ayudarlo, tomé una silla y me senté bajo el sol. Mi suegra, que siempre me despreciaba, no podía soportar verme así. Con una escoba en la mano, fingió barrer el suelo, pero en realidad estaba esparciendo polvo hacia mí. Mientras barría, murmuró: es la víspera de Año Nuevo y la gallina sigue sin poner huevos. Lucas, será mejor que mates esa gallina inútil. Si no pone huevos, solo desperdicia comida. Mátala de una vez. Sabía que era un insulto dirigido a mí. Llevaba 3 años casada con Lucas y aún no teníamos hijos. Ella no podía verme sin hacer comentarios desagradables. Lucas entendió de inmediato el doble sentido de sus palabras. Dejó el cuchillo y la empujó suavemente hacia otro lado. Mamá, es Año Nuevo. ¿Puedes dejarlo ya? ¿No dijiste que Fiona vendría más tarde y que le prepararía sus empanadillas favoritas? Incapaz de enfrentarse a Lucas, mi suegra refunfuñó mientras se dirigía a la cocina. Capítulo 2. Lucas debía de sentirse algo culpable. Se acercó,
Se sentó a mi lado y dejó escapar un largo suspiro. Amanda, mi madre siempre ha sido así. Ella no sabe lo que me pasa, así que te culpa de todo. Está envejeciendo y su corazón no está en las mejores condiciones. Tiene sustos de salud frecuentes, y quizás solo le queden unos años. No te tomes sus palabras a pecho. Solo escúchalas y déjalas pasar. Era cierto que mi suegra tenía problemas del corazón, pero no era nada grave. Después de todo, en mi vida pasada, cuando Lucas y yo morimos, esa vieja bruja seguía viva y bien. Ante el mundo exterior, Lucas siempre interpretaba el papel de esposo perfecto, incluso interviniendo para defenderme durante mis peleas con su madre. Pero la verdad era que él siempre estaba de su lado. Los constantes conflictos entre mi suegra y yo tenían mucho que ver con la silenciosa complicidad de Lucas. Durante la cena de Nochevieja, llegó una mujer joven, con un bebé en brazos. Sabía perfectamente quién era ese bebé, la hija que había criado durante años en mi vida pasada. Y en cuanto a la mujer, la reconocería incluso si se convirtiera en polvo. Era Fiona, el primer amor de mi esposo, la mujer que había anhelado toda su vida y la madre biológica de mi hija adoptiva. Resulta que en mi vida pasada, ellos ya habían comenzado a conspirar contra mí en este momento. En cuanto Fiona entró en el patio, mi suegra la saludó cálidamente, con una actitud completamente diferente a cómo me trataba a mí. Fiona, has venido desde tan lejos, y con un bebé en brazos. Ven, cariño, deja que la abuela te cargue. Tomó al bebé de los brazos de Fiona y empezó a mimarlo con tanta naturalidad que parecía hacerlo todo el tiempo. Fiona miró alrededor del patio hasta que su mirada se posó en mí. Se acercó y me saludó con entusiasmo. Hola, cuñada, soy Fiona. No pude asistir a tu boda con Lucas porque estaba enferma en ese momento. Te traje algunos regalos. Espero que te gusten. Sacó unas botellas de productos de cuidado de la piel de una bolsa y me las entregó. Esos productos no eran baratos. Aquí, pocas personas podían permitírselos. Para cualquiera que mirara, Fiona parecería una persona generosa y amable, entregando regalos tan costosos a alguien que ni siquiera era de su familia. Pero yo conocía la verdad. Lucas probablemente enviaba grandes cantidades de dinero a Fiona y al niño cada mes, y mi suegra seguramente también les daba dinero en secreto. Gracias, respondí secamente. Mi respuesta indiferente no le sentó bien a mi suegra. Cuando nadie estaba mirando, me lanzó una mirada desagradable y murmuró: Fiona te dio regalos tan caros, y todo lo que puedes decir es, gracias. Como era de esperar de alguien que no recibió mucha educación. No tienes modales, estás a años luz de Fiona. En mi vida pasada, había dicho exactamente lo mismo. En ese entonces, tragué mi orgullo y fingí no entender el insulto en sus palabras. Esperaba hasta la medianoche para desahogarme con Lucas, pero el corazón de Lucas nunca estuvo conmigo. Cuando le confiaba mis quejas, él me daba respuestas vagas y decía que estaba exagerando. Ahora, ya no era la joven Amanda de 20 años que confiaba ciegamente en su esposo. Era la Amanda de más de 50 años, la que conocía la dura verdad. Frente a los insultos deliberados de mi suegra, no dudé en responder. ¿Decir gracias no es suficiente? ¿Se supone que debía decir que no los quería? Estos regalos son un gesto amable de Fiona, y por supuesto, los aprecio. Mis padres adoptivos fallecieron cuando era joven, así que ahora usted es la única figura materna que tengo. En cuanto a modales y cómo tratar a las personas, he aprendido mucho de usted. Capítulo 3. El rostro de mi suegra mostraba signos de incomodidad. Probablemente no esperaba que la dejara en ridículo frente a los demás. Lucas no pudo soportarlo más y, con una excusa, me arrastró a la cocina. Cerró la puerta detrás de nosotros, bloqueando los sonidos de la sala. Comenzó a lavar verduras, su voz llena de reproches. Amanda, mamá está envejeciendo. Así es como habla. No tenías que ser tan dura. Sabes que su corazón no está en las mejores condiciones. Siempre tratamos de evitar molestarla. La familia de Fiona siempre ha sido cercana a nosotros. Crecimos juntos, y nuestras familias tienen una buena relación. Por eso mamá la ayuda tanto. Sí, lo que dijo no fue agradable, pero podrías haberlo dejado pasar. Ya eres adulta. ¿Por qué sigues enfrentándote a una anciana? Por cierto, tú cocinarás el resto de los platos. Fiona es nuestra invitada y ha traído al bebé, así que tengo que ir a atenderla. Como siempre en el pasado, me daba órdenes y se marchaba, dejándome sola en la cocina. En mi vida anterior, cada vez que tenía conflictos con mi suegra, Lucas siempre me decía que debía soportarlo, insistiendo en que mis respuestas eran las que desencadenaban los problemas. Durante años, como su esposa, había sido manipulada emocionalmente hasta que me consumió. Mirando la cocina desordenada y llena de ingredientes, de repente perdí el interés. Me lavé las manos y salí. Cuando volví a la sala, Lucas estaba sosteniendo al bebé y conversando con Fiona, haciéndola reír. Mi suegra estaba sentada cerca, observándolos con cariño.
qué escena tan perfecta de familia feliz. Si no fuera la verdadera esposa de Lucas, les aplaudiría por esta actuación. La escena era conmovedora y dulce, casi demasiado perfecta para interrumpirla, pero la realidad era que yo seguía siendo la esposa de Lucas, y ver esta exhibición romántica delante de mí era inaceptable. Carraspeé mientras entraba en la sala. Fiona me notó de inmediato y rápidamente se apartó de Lucas. Se sentó apresuradamente y explicó nerviosa: «Cuñada, Lucas dijo que le encantan los niños, y este bebé estaba llorando antes, pero en cuanto Lucas la tomó en brazos, se calmó. Supongo que eso significa que tienen una conexión especial». No respondí y me senté a comer. Mi suegra me regañó por ser tan grosera, acusándome de falta de modales al sentarme a comer frente a una invitada. Parecía lista para comenzar otra diatriba, pero Lucas le lanzó una mirada que la detuvo. A mitad de la comida, el bebé comenzó a llorar de nuevo, y Fiona tuvo que dejar sus palillos para calmarla. Se sentó a mi lado y levantó al bebé para que lo viera. En mi vida anterior, cuando conocí a Roma por primera vez, realmente la adoré. Quería tratarla como a mi propia hija porque había aceptado que nunca tendría hijos propios. Pero ahora, no sentía más que repulsión. Mi suegra intervino entusiasmada. «Amanda, llevas 3 años casada con Lucas y no ha habido señales de un hijo. Lo he pensado bien, y ya no te presionaré más. Fiona está en una situación difícil, se va a trabajar a otra ciudad, y el hombre que la embarazó la abandonó. Es difícil para una mujer soltera con un bebé ganarse la vida. Así que pensé que ustedes dos podrían adoptar al bebé. La familia de Fiona ha sido nuestra vecina durante años, y ella creció junto a Lucas. Siempre han sido cercanos. Ahora que está pasando por dificultades, es lo correcto ayudarla. El bebé es adorable y saludable. Fiona es soltera, y criar a un niño le dificultará encontrar marido en el futuro». Con unas pocas palabras, mi suegra había tomado la decisión por todos, sin preguntarme ni una sola vez cuál era mi opinión, como si yo fuera una simple espectadora insignificante. Capítulo 4. No accedí rápidamente como lo había hecho en mi vida pasada. En cambio, miré a mi suegra y dije: «Sí es posible. Me gustaría intentar tener un hijo propio. Escuché sobre algo llamado fecundación in vitro. Me gustaría intentarlo. No es que piense que Fiona sea una mala opción, pero sentiría remordimiento si no lo intentara. Si la fecundación in vitro no funciona, reconsideraré la adopción». Mi respuesta no fue abrupta ni avergonzó a mi suegra frente a todos. Di una excusa razonable. Después de todo, el primer bebé de fecundación in vitro del país había nacido en 1988. Y ahora estábamos en 1995. La tecnología seguramente había mejorado, así que usarla como pretexto era lógico. Como una mujer que supuestamente no podía concebir, era natural que quisiera explorar otras opciones antes de rendirme, pero mi suegra no esperaba que rechazara la idea. Ya habían discutido y planificado todo de antemano. Fiona había venido a la cena de Año Nuevo específicamente para hacer oficial la adopción. Después de todo, Fiona seguía soltera, y tener un hijo fuera del matrimonio sería un golpe para su reputación. Y yo, siendo una mujer que supuestamente no podía tener hijos, era la candidata perfecta para acoger a su hija ilegítima. Mi suegra miró a Lucas y murmuró: «¿Por qué no aceptó?». Su voz era baja, pero la escuché claramente. En mi vida anterior, nunca sospeché nada entre Fiona y Lucas. Lucas siempre actuaba como si no tuviera nada que ocultar, insistiendo en que Fiona era solo la vecina de al lado y que sus familias siempre habían sido cercanas. Jugaron con mi compasión y orquestaron un elaborado plan, engañándome durante toda mi vida. Pero esta vez, no seguí su guión. Dije que no. Fiona fue la primera en reaccionar. Se limpió unas lágrimas imaginarias, recogió al bebé y se dio la vuelta como si fuera a marcharse. «Cuñada, tía solo lo sugirió porque está preocupada por mí, siendo soltera y luchando por criar a un niño sola. Y tú y Lucas llevan 3 años casados sin hijos. Roma podría estar allí para cuidarlos en el futuro, pero como no la quieres, no tengo más remedio que irme con Roma. Incluso si tengo que recoger basura para vivir, la criaré yo sola». Sus palabras sonaban consideradas, como si incluso hubiera pensado en mi bienestar futuro, pero yo sabía la verdad. En mi vida pasada, Roma no me mostró ninguna bondad. A pesar de mis intentos de tratarla como a mi propia hija, debió haber reconectado con Fiona mucho antes, lo que explicaba su frialdad y rechazo hacia mí. El acto de lástima de Fiona funcionó. Tanto Lucas como mi suegra no pudieron quedarse quietos. En cuanto Fiona recogió al bebé y se dirigió hacia la puerta, mi suegra se levantó rápidamente. «¿Para qué intentar la fecundación in vitro? ¿Sabes cómo está la situación económica de la familia? No puedes tener hijos. ¿Y ahora quieres desperdiciar tanto dinero? Desgraciada derrochadora». Levantó los palillos como si fueran un arma y me los lanzó. Incliné la cabeza y terminaron golpeando a Lucas. Los palillos no eran pesados, pero dejaron una marca roja en su frente. Lucas se frotó la zona.
frunciendo el ceño por una vez, y regañó a su madre. Mamá, una cosa es hablar, pero, ¿por qué tienes que lanzar cosas? Es la víspera de Año Nuevo. No hagamos de esto un desastre. Luego, como era de esperarse, se volvió hacia mí, guiñándome un ojo y dándome a entender que debía disculparme y ceder. Capítulo 5. En mi vida pasada, cada vez que tenía una discusión con mi suegra, Lucas siempre me obligaba a disculparme primero. Por eso mi suegra se volvió más descarada, tratándome como si yo fuera nada. Al ver que no iba a ceder, Lucas intentó jugar nuevamente la carta emocional. Amanda, estás siendo poco razonable. Es la víspera de Año Nuevo, y estás haciendo un escándalo. Mira lo tranquilas que están las calles. Todas las familias están disfrutando de su cena de reunión. Fiona es tan joven, y es madre soltera con un hijo. Si termina vagando por las calles, ¿quién sabe lo que le podría pasar? ¿Y qué dirá la gente al verla? Todos en el pueblo saben que nuestra familia es cercana a la de Fiona. Si la ven salir así, pensarán que la echamos, y nos ahogaremos en chismes. Lucas continuó jugando al mediador, sentándose junto a mi suegra y guiñándome un ojo, como si me indicara que debía ceder. Mamá, Amanda ya ha tenido un día bastante difícil, y todavía se está recuperando de su resfriado y fiebre. Tú ya estás mayor. ¿Por qué estás discutiendo con ella por algo tan menor? Es perfectamente razonable que Amanda quiera intentar tener un hijo propio. No arruinemos el espíritu de las fiestas. Para un extraño, parecería que estaba defendiéndome, pero en realidad estaba amplificando el conflicto entre mi suegra y yo. Mi suegra ya me despreciaba. Para ella, el bebé de Fiona era su verdadero nieto, así que naturalmente me odiaba aún más. Escuchar a Lucas defenderme solo aumentó su furia. Golpeó la mesa con fuerza y me señaló con un dedo, gritando como una verdadera arpía. Amanda, desde que te casaste con esta familia, no has sido más que inútil. Es la víspera de Año Nuevo, y te atreves a montar un espectáculo así. ¿Se te ha olvidado cuál es tu lugar? 3 años sin darme un nieto, y cuando sugiero adoptar uno, haces un berrinche. No me extraña que tus padres biológicos te abandonaran en la nieve. Deberías haber muerto allí. ¡Qué desperdicio de amabilidad contigo! La primera parte de su discurso no me afectó, pero las últimas frases tocaron un nervio. Quizás era el valor de haber vivido otra vida, pero volqué toda la mesa llena de comida al suelo. Me acerqué a ella y respondí, ¿por qué no le preguntas a tu precioso hijo por qué no puedo tener un hijo? ¿Quién sigue siendo virgen después de 3 años de matrimonio? Tu hijo no puede cumplir. Ya le pedí el divorcio, pero se arrodilló y me suplicó que me quedara. Y si crees que fue culpa mía que mis padres me abandonaran, entonces tal vez fue tu culpa que tu esposo muriera temprano. ¿Lo maldijiste? Como esperaba. La expresión de mi suegra no cambió. Estaba claro que siempre había sabido que Lucas y yo teníamos un matrimonio sin sexo. En mi vida pasada, estas personas me engañaron durante décadas. Aguanté sus constantes insultos sobre no poder tener hijos, a pesar de que ella sabía perfectamente que Lucas y yo nunca tuvimos una relación verdadera. Pero quizás mis palabras la hicieron sentir culpable porque dio un paso atrás. Lucas, instintivamente, se puso delante de ella, y mi mano, destinada a mi suegra, aterrizó directamente en su cara. Una marca roja brillante apareció instantáneamente en su mejilla. Fiona, como si fuera una gallina asustada, soltó un grito agudo. Era Año Nuevo, y las casas en el pueblo estaban muy cerca, así que su grito atrajo rápidamente a una multitud de curiosos. Llegaron justo a tiempo para ver el desastre en nuestra casa, con comida esparcida por el suelo. Uno por uno, comenzaron a señalar y murmurar. Capítulo 6. Cuando mi suegra vio que se estaba reuniendo una multitud, inmediatamente se sentó en el suelo, golpeándose las rodillas y llorando como si el mundo estuviera en su contra. Estoy maldita. Mi esposo murió joven, y luché sola para criar a mi hijo, solo para casarlo con una nuera que me trata terriblemente. Es suficientemente malo que no pueda tener hijos, pero cuando le sugiero adoptar al hijo de Fiona, me empuja al suelo. ¿Qué tipo de nuera malvada hace esto a la familia de su esposo? Tan pronto como la multitud escuchó el nombre de Fiona, comenzaron a unir las piezas. Algunas amigas de mi suegra se acercaron para ayudarla a levantarse y comenzaron a señalarme mientras tomaban su lado. Amanda, tu suegra siempre te ha tratado bien. Ella solo quiere ayudarte. Sabe que tú y Lucas no han tenido hijos en 3 años. Así que hizo una sugerencia. No es como si te estuviera obligando a adoptar al niño. ¿Por qué le pegarías por algo así? Viendo que la situación les favorecía, Lucas finalmente se acercó a mí, listo para usar las mismas tácticas de presión que había utilizado en nuestra vida anterior. Amanda, mira a toda esta gente observando. Es la víspera de Año Nuevo. No es momento de hacer una escena. Solo discúlpate con mamá, y dejaremos esto atrás. En cuanto a la adopción, si realmente estás en contra, la dejaremos. Podemos intentar la fertilización in vitro. Extendió la mano,
intentando tomar la mía, pero lo esquivé fácilmente. Di unos pasos hacia atrás y saqué un papel doblado de mi bolsillo. Lo desplegué. Era el certificado de nacimiento del hijo de Fiona. Miren todos. Aquí está el certificado de nacimiento del hijo de Fiona. En la casilla de madre, claramente dice Fiona, pero en la casilla de padre, ¿por qué dice el nombre de Lucas? Yo soy la esposa legal de Lucas, y el nombre de mi esposo aparece en el certificado de nacimiento del hijo de otra mujer. Y ahora mi suegra me está presionando para adoptar a este niño. ¿Qué clase de lógica es esa? Dejaré que todos ustedes juzguen por sí mismos. Lucas y su madre claramente no habían anticipado que yo encontraría esto. El certificado había estado en nuestra casa todo el tiempo, pero en mi vida pasada, nunca pensé en buscarlo. Además, Lucas era muy protector con sus pertenencias, y nunca me atrevía a tocarlas. No fue hasta después de su muerte en mi vida anterior que descubrí la verdad. Después de mi renacimiento, lo primero que hice fue encontrar la caja y esconder las pruebas. Lucas estaba visiblemente nervioso. Corrió hacia mí, intentando arrebatarme el certificado de nacimiento, pero lo hice tropezar y cayó de bruces al suelo. Al ver a su hijo humillado, mi suegra abandonó su actuación y se puso de pie de un salto, lanzándose hacia mí mientras maldecía. Mocosa, ¿cómo te atreves a difundir mentiras así? Voy a arrancarte la boca. La multitud, al darse cuenta de que las cosas estaban saliendo de control, intervino rápidamente para detenerla. Incluso aquellos que solían estar de su lado guardaron silencio mientras procesaban la evidencia que acababa de revelar. Después de todo, los certificados de nacimiento no mienten, y el nombre de Lucas estaba allí para que todos lo vieran. Lucas, notando los murmullos y miradas de juicio dirigidas hacia él, dio un paso adelante para controlar el daño. Tiró de mi manga, pero lo ignoré. Sin inmutarse, se dirigió a la multitud. Sí, Fiona tuvo un embarazo no planificado. Eso es cierto. Pero cuando fue al hospital, alguien tenía que firmar los papeles. Como hemos sido amigos de la familia durante años y crecimos juntos, la acompañé al hospital y firmé los formularios. El hospital debió cometer un error al listar mi nombre como el padre. Todo esto es solo un malentendido. Su explicación era endeble y llena de huecos. Claramente, no convencía a nadie en la multitud. Viendo que la situación había llegado al nivel que quería, saqué 2 certificados de matrimonio de mi bolsillo y los coloqué sobre la mesa. Capítulo 7. Vengan todos. Miren esto. Si no hubiera hecho una limpieza hoy, jamás habría descubierto que Lucas y Fiona tienen un certificado de matrimonio. ¿Cómo puede haber 2? Uno conmigo y otro con Fiona. Esto es bigamia. En mi vida pasada, no supe hasta el momento de mi muerte que mi certificado de matrimonio con Lucas era falso, y que su verdadero matrimonio era con Fiona. No es de extrañar que cada vez que Roma necesitaba registrarse en la escuela o cualquier trámite legal, Lucas se encargaba personalmente. Pensaba que lo hacía por consideración, para no molestarme, pero en realidad, tenía miedo de que descubriera que nuestro certificado era una farsa. Siempre usaba el verdadero que tenía con Fiona. Cuando mencioné la palabra bigamia, los curiosos se animaron y se acercaron para ver con sus propios ojos. Efectivamente, todo era cierto. Fiona había llegado discretamente al lado de Lucas en algún momento, con el bebé en brazos. No sabía qué hacer y solo podía jalar la manga de Lucas y preguntarle en pánico, ¿qué hacemos ahora? El certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento están aquí. ¿Cómo lo encontró? ¿No dijiste que lo habías escondido bien? Lucas estaba aterrado, pero frente a Fiona trató de mantener la calma. No te preocupes, Fiona. En el peor de los casos, nos hundimos juntos. Nunca te abandonaré a ti ni a nuestra hija. En su mente, Lucas ya había decidido que si no podía salvar la situación, lo mejor era provocar el caos. Estaba cansado de mí, y después del divorcio podría estar con Fiona sin preocuparse por el que dirán. Lucas echó a los curiosos y cerró la puerta de golpe, dejando solo a unos pocos de nosotros dentro. Sin audiencia, Lucas dejó de fingir. Cogió su certificado de matrimonio con Fiona, caminó hacia ella y la rodeó con el brazo, presumiendo su relación delante de mí. Amanda, si no me hubiera separado de Fiona, ¿de verdad crees que te habría elegido a ti? Mírate en el espejo. No vales ni un dedo de Fiona. Si no puedo soportarte, quizá deberías pensar que el problema eres tú. ¿De verdad crees que alguien como tú merece a alguien como yo? La noche de bodas. Solo mirarte me dio ganas de vomitar. La única razón por la que me casé contigo fue porque tus padres estaban muertos y me diste pena. El certificado de matrimonio entre tú y yo es falso. Fiona es mi verdadera esposa. Estaba dispuesto a tolerarte, pero ahora has maltratado a mi madre y a Fiona. Lárgate de mi casa. No eres bienvenida aquí. Fiona miró al bebé en sus brazos y soltó una risita burlona. ¿De verdad pensaste que eras la esposa de Lucas solo porque te llamé, cuñada? Lucas me dijo que siempre te ha odiado. Ahora que ya no te quiere,
Será mejor que te vayas y dejes espacio para la familia de verdad. No pude evitar reír. Había soñado con salir de este lugar. Esta escena ridícula en la víspera de Año Nuevo, aunque dramática, era justo lo que necesitaba para liberarme, pero no iba a irme sin asegurarme de que pagaran el precio. Saqué el documento que había preparado de antemano. Lo coloqué sobre la mesa y señalé a Lucas para que lo firmara. El documento contenía el acuerdo de divorcio y la compensación que me correspondía. Lucas tomó el papel, lo leyó y su rostro se oscureció al instante. Amanda, eres una descarada. Has vivido bajo nuestro techo, comido nuestra comida, y ahora exiges dinero. Me encogí de hombros, anticipando su reacción. Me senté tranquilamente, dejando en claro que estaba dispuesta a llevar esto hasta el final. No me importa. Al fin y al cabo, no tengo familia que avergonzar. Puedo hacer mis maletas e irme en cualquier momento sin consecuencias. Pero ustedes dos tienen que seguir viviendo aquí. Si no tienen miedo al chisme, entonces no me den nada. Pero tampoco esperen conservar sus trabajos. A estas alturas, todo el vecindario sabía sobre la aventura de Lucas y Fiona. Si salían a la calle, enfrentarían el juicio constante de la gente. Por mucho que Lucas estuviera furioso, sabía que no podía permitirme quedarme más tiempo en esa casa. Capítulo 8. La madre de Lucas rápidamente se unió a la pelea, acusándome de ser una descarada. Llevas 3 años viviendo aquí y no has aportado nada a esta familia. ¿Cómo te atreves a pedir tanto dinero? Has comido la comida de mi hijo, vivido en su casa, y ahora quieres dinero. Eso ni en sueños. Levanté la cabeza y la miré fijamente. Tú ayudaste a tu hijo a engañarme. Usaste un certificado de matrimonio falso para estafarme y querías que criara a la hija de él y Fiona. Y ahora me llamas descarada. Si hablamos de ser descarados, tu familia se lleva el premio. Tal madre, tal hijo, tú no eres mejor. No quieres darme dinero. No importa, pero tu hijo tiene un buen trabajo, ¿verdad? He oído que está a punto de ser ascendido. Si no me das lo que me corresponde, lo denunciaré. Su expresión cambió, y por primera vez vi el miedo en sus ojos. Sabía que no estaba bromeando. Escupió al suelo con frustración. Entró a una habitación y volvió con una caja pequeña. Me entregó un fajo de billetes envueltos en un pañuelo. Mientras me entregaba el dinero, podía sentir el odio irradiando de ella. Si las miradas mataran, ya estaría muerta, pero no me importaba. Tomé el dinero, fingiendo no notar su resentimiento, y lo conté. Así que esto era lo que valían mis años de juventud y esfuerzo. Empaqué algunas pertenencias y me marché de la casa. Mientras caminaba por la calle, me golpeó una ola de realización. Había pasado 3 años en esa casa y, sin embargo, todo lo que podía llevarme cabía en una sola bolsa. En mi vida pasada, después de adoptar a Roma, gasté casi todo mi dinero en Lucas y su hija. Nunca pensé en gastar algo en mí misma. Hacía todas las tareas del hogar, y en invierno, mis manos se agrietaban y sangraban por el frío. Cuando morí, parecía tener 80 años. Me detuve en seco y miré mis manos suaves y jóvenes, manos que aún no habían sido arrasadas por el tiempo ni el esfuerzo. Todo aún era recuperable. Después de dejar atrás a Lucas y su familia, tomé el dinero que me habían dado y me dirigí a un pequeño pueblo en el sur, donde comencé a usar los recuerdos de mi vida pasada para abrir un negocio. Los años 90 eran el momento perfecto para emprender algo nuevo, y con los conocimientos que tenía tras haber vivido décadas más que los demás, tenía una ventaja. Con el dinero que Lucas me había compensado, abrí un pequeño restaurante. No era muy grande, pero el negocio iba bien y fue un buen comienzo. Después de administrar el restaurante durante 6 meses, escribí un informe detallado y lo envié a los lugares de trabajo de Lucas y Fiona, exponiendo su aventura y todas sus mentiras. También pagué a alguien para hacer pancartas, que colgaron frente al lugar de trabajo de los padres de Fiona en plena noche. Las pancartas los acusaban de apoyar la infidelidad de su hija y engañar a otros para que criaran a su hijo. Los padres de Fiona, siendo personas educadas, no pudieron soportar la humillación pública y ambos cayeron enfermos por el estrés. Mientras tanto, mi negocio prosperaba. Abrí un segundo restaurante, luego un tercero, y eventualmente expandí la cadena. Los años pasaron, y un día, más de una década después, mientras me preparaba para cerrar el restaurante por la noche, entraron 2 invitados inesperados, Lucas y una niña pequeña que le sostenía la mano. La niña era pequeña, con la piel oscura, el cabello desordenado y ropa vieja y desgastada, pero por mucho que hubiera cambiado, la reconocí al instante. Era Roma, la niña que en mi vida pasada había mimado y amado como a una hija. En mi vida pasada, Roma siempre había sido una niña hermosa. La había consentido. Le había dado lo mejor de todo. Para cuando tenía 16 años, parecía una pequeña princesa, pero esta Roma, de pie frente a mí, no se parecía en nada a la niña de mis recuerdos. Parecía más una niña desnutrida de 11 o 12 años. Capítulo 9.
Después de entrar al restaurante, Lucas y Roma encontraron un asiento pero no pidieron nada. Lucas no dejaba de mirarme fijamente. Sus ojos reflejaban algo que no era remordimiento, sino desesperación. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que lo vi, y ahora parecía mucho más viejo, como si tuviera 60 años, incluso más viejo que cuando murió en mi vida anterior. Roma, al ver que no le prestaba atención, se levantó y se acercó a mí, tirando de mi manga con una expresión de lástima en el rostro. Mamá, tengo hambre. Te extrañé tanto. Papá y yo te buscamos por todas partes. Lamento cómo te traté en nuestra vida pasada. Por favor, dame otra oportunidad. Esta vez seré una buena hija. Cuando Lucas y Roma entraron, ya lo sospechaba. Los ojos de Roma tenían una profundidad que no era normal para una niña de su edad. Tal como imaginé, Roma también había renacido, pero a diferencia de su vida anterior, donde fue consentida y mimada como una princesa, esta reencarnación era una dura realidad para ella. Fingiendo no entenderla, la ignoré con una respuesta indiferente. ¿Qué vida pasada ni qué vida actual? ¿Te conozco? ¿Y quién es tu madre? Si no van a ordenar algo, por favor, salgan. Estoy a punto de cerrar. Mi esposo y mi hija me están esperando. Cuando Lucas oyó que estaba casada y tenía una hija, se levantó rápidamente, visiblemente alterado. Se acercó a mí y preguntó con voz temblorosa, Amanda, ¿te casaste? ¿Cómo es posible? ¿No eras tú la que más me amaba? Seguí recogiendo el restaurante sin mirarlo. ¿Por qué no podría casarme? Tú y yo no éramos realmente esposos. ¿Recuerdas? No tienes derecho a controlar mi vida. Vienes aquí a actuar como si te importara. Y encima haces que la hija de Fiona me llame, mamá. ¿Fiona sabe que estás haciendo esto? Al oír el nombre de Fiona, el rostro de Lucas se contrajo. Su respiración se volvió pesada y tardó un momento en calmarse. Después de que te fuiste, llevé a Fiona y a la niña a otra ciudad. Acababa de conseguir un ascenso en el trabajo, pero no duró mucho. Alguien denunció mi bigamia y me despidieron. Fiona no perdió su trabajo, pero todos hablaban de ella. Sus padres cayeron enfermos por el estrés y murieron poco después. Se secó las lágrimas y continuó, no pudimos quedarnos allí. Todos sabían lo que había pasado. Intenté encontrar trabajo, pero nadie me contrataba. Terminé haciendo trabajos ocasionales para mantenernos. Luego Fiona encontró a un hombre rico. Nos abandonó a mí y a Roma, y desapareció. Me diagnosticaron cáncer. El médico dijo que no me queda mucho tiempo. Supimos que estabas manejando un negocio exitoso aquí, así que vinimos a buscarte. Amanda, trataste a Roma como a tu propia hija en la vida pasada. Por favor, ayúdala esta vez. Te llamó mamá durante décadas. Así que Lucas también había renacido. No es de extrañar que trajera a Roma aquí. Parece que después de mi muerte en la vida pasada, la vida de Roma no fue tan buena como esperaba. De lo contrario, no habría aceptado venir a buscarme. Lucas pensaba que con una simple carta emocional podría manipularme fácilmente, como si todavía fuera la tonta de antes, dispuesta a darlo todo por Roma. Pero Roma no era mi hija biológica, incluso si lo hubiera sido. Después de cómo me trataron en la vida pasada, no habría ningún tipo de vínculo entre nosotras en esta vida. Mami, papá y yo vinimos a buscarte, dijo una voz dulce desde la entrada. Miré hacia arriba y vi a una niña vestida como una pequeña princesa corriendo hacia mí. Se lanzó a mis brazos y me abrazó con fuerza. Mami, papá dijo que aún no habías vuelto a casa, así que vinimos a buscarte. Le acaricié el cabello suavemente y sonreí. Ve al coche con papá, cariño. Mamá terminará pronto. Lucas y Roma se quedaron paralizados, sorprendidos al ver a mi hija. Claramente no esperaban que estuviera casada y tuviera una hija propia. Mi hija se parecía tanto a mí que, incluso si Lucas quisiera engañarse pensando que no era mi hija biológica, no podría. Así que realmente te has casado. Capítulo 10. Comparado con Lucas, que parecía completamente derrotado, Roma claramente no había perdido la esperanza. Intentó imitar a mi hija, tratando de lanzarse en mis brazos, pero la esquivé rápidamente. Para este punto, ya estaba cansada de fingir. Sabía que, a menos que aclarara todo de una vez, esto no terminaría aquí. Roma, en nuestra vida pasada, fui buena contigo y tu familia, pero, ¿cómo me pagaron? Uno de ustedes me engañó toda la vida, y tú tomaste mi herencia. Te fuiste con tu madre biológica y aún tuviste el descaro de llamarme, desgraciada, después de mi muerte. ¿Qué te hace pensar que te perdonaría? Esta vez, Roma no estaba fingiendo. Rompió en un llanto genuino, mientras se limpiaba las lágrimas. Sollozaba y suplicaba, mamá, no fue así. Esa mujer nunca me quiso de verdad. Solo quería tu dinero y me engañó todo el tiempo. Tenía otra familia. Me robó todo el dinero y hasta me empujó por las escaleras. Sé que me equivoqué. De verdad lo sé. Finalmente lo entendí.
Roma no se arrepentía de cómo me había tratado, sino de haber confiado en la persona equivocada. Solté una risa fría. ¿De verdad crees que sabes en qué te equivocaste? No tienes idea. Solo estás aquí porque tu madre biológica te abandonó. No trates de fingir que te importo. Ahora, vete con tu padre. No quiero volver a verlos. Roma intentó aferrarse a mí, pero Lucas la apartó a regañadientes. Antes de salir, Lucas me dirigió una última mirada y dijo, Amanda, realmente te fallamos. Después de que se marcharon, me quedé afuera del restaurante por un momento. Sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando, pero no me giré. Nunca volví a ver a Lucas ni a Roma, hasta el día en que recibí una carta junto con una gran suma de dinero. Era una carta de disculpa de Lucas. Admitió sus errores y explicó que, debido a su cáncer terminal, había vendido la casa. Una pequeña parte del dinero se la dejó a Roma, pero la mayor parte me la envió a mí como compensación por el pasado. Esa noche, como siempre, leí un cuento antes de dormir a mi hija. Se acurrucó junto a mí y habló con su dulce voz. Mami, mañana es fin de semana. ¿Podemos salir a jugar tú, papá y yo? Le acaricié el cabello y sonreí. Claro que sí, cariño. Los fantasmas de mi pasado finalmente quedaron atrás, y un futuro brillante y esperanzador me esperaba.